para seguir en el cumplimiento del propósito al cual nos ha llamado, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos entonces a desarrollar la temática hoy, entendidos en las realidades espirituales. Una de las cosas que quiero mencionar acerca de la carta como tal, y del capítulo 6 específicamente, es que el libro de Efesios, esta carta, la que Pablo dirige a los Efesios, es una de las cartas que se denominan las cartas de la prisión. Pablo escribió varias cartas cuando estaba preso. Entre ellas, Efesios es una, la otra es Filipenses, Tesalonicenses y la carta a Filemón. Esas 4 cartas fueron escritas cuando Pablo estaba cautivo, estaba preso en una cárcel. El contexto en el que se desarrolla Efesios es un contexto muy interesante. Pablo está viendo que la nación está desbordándose hacia las cosas malas. Pablo está viendo que la cultura de los griegos, que es específicamente la de los efesios, se está yendo hacia las cosas del mal. Él está viendo cómo los gobernantes están aprobando cosas que van en contra de Dios. Él está viendo cómo la cultura está influenciando a las personas y los está llevando a que hagan cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pablo está percibiendo que algo hay en el ambiente. Pablo sabe que lo que está pasando en el mundo que él está viviendo no es normal. Hay cosas que usted y yo estamos viendo en este mundo que parecen normales, pero no son normales. Pablo sabía eso. Pablo dijo, aquí algo está pasando. Esto no puede ser casualidad de que la gente se esté desbordando hacia el mal. No puede ser casualidad que nuestros gobiernos estén implantando leyes que van en contra de la voluntad divina. Algo tiene que estar pasando. Supongo que Pablo tuvo un tiempo de oración profundo algún día, en los días que estaba en la cárcel. Y mientras que estaba en la cárcel, Dios le dio una revelación poderosa que él nos transmite en el capítulo 6 de Efesios. Pablo logra ver una lucha que no se puede percibir con los ojos. Recuerde que todo lo que nosotros podemos ver, tocar, oler, sentir, hace parte del mundo de lo sensorial, del mundo de lo físico, lo que puedes ver con tus ojos. Pablo sabía que lo que estaba pasando en Efesios no era algo que él podía ver con sus ojos. Él dijo, esto no es algo que yo puedo ver. O sea, aquí hay fuerzas que se están moviendo que no puedo ver con mis ojos. Y comienza en ese tiempo de oración y Dios comienza a revelarle de que hay una lucha que él no puede ver con sus ojos, a lo que él llama lucha espiritual. Pablo dice que en esa lucha espiritual Dios le revela a él, porque este conocimiento que Pablo adquiere no pudo haber sido adquirido de ningún libro, no pudo haber sido enseñado por alguien, tuvo que haber sido revelado por alguien que conoce verdaderamente esa realidad desconocida para él. Esa realidad que Pablo no conocía, o a la cual hasta este momento no conocía, como la describió en su carta, es lo que conocemos como la realidad espiritual. Diga, realidad espiritual. Entonces Dios lo que desea es que nosotros seamos gente entendida en esa realidad espiritual. Pablo dice que en esa realidad espiritual hay un gobierno. Hay unos gobiernos que no podemos ver con los ojos, pero que es una realidad que no podemos negar. Pablo logra percibir en el ambiente que el reino de Dios tiene agentes que operan a favor de la iglesia. Pero también logra percibir que hay unos agentes espirituales que operan en contra de la voluntad divina, a lo que él llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Estas 4 grupos, clases o clasificaciones de espíritus que Pablo logra ver, dicen, son lo que tienen el mundo tal como hoy en día está. Yo creo que hoy está un poquito peor que como Pablo lo vio aquel día. Es decir, las cosas que se están haciendo en los gobiernos de nuestras naciones no son de Dios. No puede ser que Dios apruebe un matrimonio entre un hombre y un hombre. Eso no puede ser de Dios. Eso va en contra de la misma naturaleza divina. No puede ser que los hombres estén aprobando el aborto. Eso no es de Dios. Porque Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Solamente hay uno interesado en matar y no es Dios. Dios está interesado en darle vida al hombre. Entonces todas las decisiones que se veían, corrupción y todo lo que había en el medio, Pablo dice, esto es el resultado de la operación de estos individuos, de estos principados, de estas potestades.
Es decir, ¿por qué el hombre se va hacia las cosas malas? ¿Por qué el hombre se está sumergiendo cada vez más profundo en el pecado? Tiene que haber algo que está impulsando a los hombres al pecado. Tiene que haber algo que está destruyendo la paz de los hogares. Tiene que haber algo que está rompiendo la armonía de los hogares. Tiene que haber algo que está llevando a la gente a vivir en miseria, en enfermedad, en ruina. Tiene que haber algo, y Pablo es consciente de eso, y el Señor desea que usted y yo hoy seamos conscientes de esta realidad. Pablo dijo que no debemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario. Y lo contrario a ignorar, ¿qué es? Conocer. El objetivo es que usted pueda conocer. El objetivo aquí no es saber del diablo. El objetivo aquí es conocer cómo funciona, cómo opera todo su trabajo alrededor de nosotros. Porque si bien es cierto, la realidad espiritual tiene varias cosas que caben resaltar. La primera de ellas es que tú no puedes ver a tus enemigos. Estás en una lucha en la que tus enemigos te pueden ver a ti, pero tú no puedes verlos a ellos. Porque están en un mundo espiritual que no se puede ver con los ojos. Necesitamos entonces nosotros estar amparados en una fuerza espiritual que nos permita ver, o por lo menos que nos haga ser sensibles a esa realidad, a lo que Pablo llama el poder, el de la fuerza del Señor. Eso implica que para yo poder entender lo que espiritualmente sucede, porque esto no solamente es una realidad que sucedía en Efesios, es una realidad que sucede en Barranquilla hoy, que sucede en Colombia, que sucede en todos los pueblos del mundo. Es decir, aquí hay unas influencias sobre la gente que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, porque el que mata, mata. Porque una persona que nace con sueños, con anhelos, con proyectos, termina debajo de un puente, consumido por la droga. ¿Qué pasó en la vida de esa persona? No podríamos determinar que estos son solamente causas naturales. Porque una persona se mata, porque se dispara en la cabeza, porque una persona se corta las venas. No podríamos creer que todo lo que en el mundo pasa es natural. Porque estaríamos nosotros como hijos de Dios negando una realidad que Dios quiere revelarnos. Porque Dios no quiere esconderle nada al hombre. Dios quiere mostrarle al hombre. Por eso cuando usted viene a Cristo, lo que el Señor hace a través de su palabra es quitarte las vendas para que tú puedas ver la realidad. Porque cuando tú no conoces al Señor, eres esclavo. Pero ahora que estás en Cristo, eres libre. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nos es quitado el velo que teníamos en nuestros ojos. Por eso usted y a mí, cosas que antes hacíamos malas, nos parecían que eran ¿qué? Buenas. Nos gozábamos en esas cosas, celebrábamos, invertíamos, gastábamos plata. Porque pensábamos que eran buenas, hasta que se nos fue quitada la venda de los ojos. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Libre. ¿De qué te hace libre entonces la verdad? De una esclavitud. La verdad te hace libre de una esclavitud. Entonces Pablo está viendo que el mundo en el que él está viviendo es un mundo que está esclavo de algo. Está esclavo de algo. Como el mundo en el que hoy vivimos también vive bajo una esclavitud. Y solamente puede traer libertad a esos que están esclavos el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre te puede ofrecer un nivel de libertad, pero la verdadera libertad solamente te la puede ofrecer Cristo. Por eso tienes que estar agradecido con Dios de haberle conocido, porque gracias a ese conocimiento ahora eres libre y ya no eres esclavo. La pregunta es, si soy libre, ¿por qué muchas veces vivo como esclavo? Si ya la venda se me fue quitada, ¿por qué muchas veces yo permito que situaciones espirituales afecten mi vida? Muchas de las cosas que a ti no se te dan en la vida no son solamente el resultado de una acción natural. Muchas de ellas son el resultado de unas acciones espirituales que tú no estás viendo y que yo en esta mañana, con la ayuda del Espíritu, te voy a enseñar. Quiero hablarle entonces de ese reino espiritual al cual nosotros no conocemos y estamos conociendo. Cuando Pablo habla en Efesios 6, 12 dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
Y aquí viene lo primero que usted debe saber en esto de entender la cosa espiritual. Usted no está luchando contra hombres. Usted no está luchando contra seres humanos. Esta lucha es contra seres espirituales. Levante su mano derecha al cielo y diga: mi lucha no es contra los hombres, sino contra seres espirituales. Esos seres espirituales operan de diferentes maneras. En eso que llamamos confrontación espiritual hay tres niveles de lo que llamamos la guerra espiritual. El primer de ellos es el nivel tierra. Diga: nivel tierra. Y lo que hace parte del nivel tierra es todo lo que tiene que ver con el corazón de los hombres. Es decir, hay una esfera espiritual donde los espíritus inmundos trabajan en el corazón de los hombres. Lo que se conoce como el nivel tierra. ¿Por qué el nivel tierra? Porque hay una asignación a espíritus para que operen en la tierra. Y cuando hablo de la tierra, hablo de ¿qué? De los hombres. Porque los espíritus no operan en cosas, operan en personas, operan en seres con vida. Una de las características de los espíritus es que no tienen cuerpo. Por eso buscan cuerpos para poder obrar. Un espíritu no puede interferir en el mundo de lo natural a menos que se incorpore. ¿Está entendiendo eso? Un espíritu no puede afectar el mundo de lo natural a menos que entre en un cuerpo natural. Por eso cuando usted ve, lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo. Y dice la Biblia que su Hijo se nació de una mujer, creció y entró como cualquier hombre entra al mundo por el nacimiento natural. O sea, Dios tuvo que hacerse un hombre para poder afectar el mundo de lo natural. Como espíritu no podía, en el sentido no que Dios estaba imposibilitado, sino para poder afectar el mundo de lo natural hay que ser un natural. Por eso el Señor se hizo carne para poder entrar. Y los que lo vieron y nosotros lo vimos con nuestros ojos, palpamos, sentimos, vimos la realidad espiritual de Dios en un hombre llamado Jesús. Entonces, así como Cristo entró al mundo, los espíritus buscan también que entrar a los cuerpos para hacer daño y destruir. Así como el Señor vino a dar vida, los espíritus vienen a matar, a destruir, a traer maldición. El segundo nivel es el nivel espiritual. Diga: nivel espiritual. Este nivel espiritual hace parte de todo lo que tiene que ver con el mover de lo oculto. El mover de lo oculto, de lo cual hacen parte la brujería, la hechicería, los conjuros, las maldiciones. Este es el segundo nivel, el nivel espiritual o el nivel de las cosas ocultas. Allí en ese nivel los naturales trabajan ¿para qué? Para traer de otro nivel superior a espíritus a la tierra. Por eso cuando los brujos, los hechiceros invocan a los espíritus, la frase que utilizan es bajar. Los que algún día fueron allá a esos lugares, vamos a bajar al espíritu tal, vamos a bajar al espíritu fulano, porque es un nivel donde se le abren puertas a esos espíritus para que desciendan y bajen a operar en la tierra. Es el segundo nivel, el nivel de espiritual. Y el tercero es el nivel aires. Diga: nivel aires. En la Biblia hay una palabra para describir aires y es lugares celestiales, estratos en griego. No debe confundir lugares celestiales con la posición que usted tiene en Cristo, según lo que dice el mismo libro de Efesios. Es decir, la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero ahí no es estratos, eso no es aires, eso es posición de gobierno. Pero también dice la Biblia que hay espíritus que operan en las regiones celestes, eso se llama estratos, aires. La estratosfera, los que estudiaron sociales, recuerden las capas en las que se divide la atmósfera, ¿verdad? Hay uno que se llama la estratosfera, arriba. Ese nivel, aires, es donde se libran las batallas de los altos rangos espirituales, donde operan los principados, donde operan los poderes más fuertes, tanto de las tinieblas como de Dios. Por eso los que han leído el libro de Daniel, ¿cuántos leyeron el libro de Daniel?
Dice la Biblia que había un conflicto entre el arcángel Miguel y el príncipe de Persia y de Grecia. Ese conflicto no era en la tierra, ese conflicto era ¿dónde? En los aires. Había una oposición para que no bajara una respuesta que venía a Daniel. Y tuvo que venir Miguel a combatir contra un príncipe de la tiniebla. Esa guerra se libró ¿dónde? En los aires, estratosfera, en el estratos. Entonces fíjese que hay 3 niveles de operación espiritual que la mayoría de personas desconocen que existen. Por eso la Biblia, cuando nos habla de todas estas cosas, la Biblia es muy clara para mostrarnos esta realidad. En esa realidad espiritual tenemos que saber que no solamente operan espíritus malignos, sino que en esa realidad espiritual también operan los espíritus que provienen de Dios. A saber, estos seres espirituales en la Escritura se llaman ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son seres espirituales que sirven al reino de Dios y que sirven a la iglesia en la tierra. ¿Sabía usted que hay ángeles que usted lo guardan día y noche? No tiene que hacer la oración ángel de mi guarda, dulce compañía. No tiene que hacer la oración eso nos los enseñó precisamente el sistema que nos mantuvo ciegos. Pero hay una realidad más poderosa, y es que los ángeles acampan alrededor de los que temen a Dios, y ellos defienden a los que temen al Señor. Muchas de las situaciones en las que usted se ha visto en peligro de muerte, usted fue librado por seres espirituales que usted no vio. Son ángeles, no podemos verlo con nuestros ojos naturales, pero si nuestros ojos espirituales se abren, Dios puede permitirnos el privilegio de poder verlo, y hay gente que lo sabe. Sabemos la descripción porque la Biblia nos habla de todos los que tuvieron contacto con ellos y los veían. Seres grandes, dice la Biblia, poderosos en fuerza, resplandecientes, como llamas de fuego, con alas. Y diferentes características de todos aquellos que pudieron verlos y de los que aún los siguen viendo. Esos ángeles tienen unos llamados especiales. El primero de ellos son los ángeles adoradores. Recuerden que Dios está en un trono. ¿No saben que Dios está en el trono? Y alrededor del trono hay un tipo de ángeles. Esos ángeles que están alrededor del trono se llaman serafines. Serafines. Son ángeles encargados de la adoración en el reino espiritual. Porque usted tiene que saber que la adoración en el reino espiritual es un arma. Por eso la próxima vez que haya adoración en medio de esta iglesia, no esté con el ojo abierto, métase en la adoración. Porque la adoración es una guerra, o es un arma espiritual en esta batalla. Cuando esté la alabanza, no esté sentado con los brazos cruzados. La Biblia dice que cuando usted alaba al Señor, suceden cosas especiales, poderosas, y Dios habita. Ese que Dios habita no es que Dios se baja, es que el reino espiritual responde a la alabanza y a la adoración en la tierra. Cuando adoramos al Señor, los ángeles descienden a resguardar a los que están adorando, a pelear por los que están adorando, a defender a los que están adorando. Por eso la próxima vez que estemos alabando a Dios, no esté como una estatua, porque Dios no es Dios de estatuas, Dios es Dios de vivos. Los únicos que no alaban a Dios son los muertos, porque los muertos no pueden alabar. Pero usted que tiene vida tiene que ser consciente. Aquí le estamos enseñando permanentemente que la alabanza es guerra. Cuando usted está alabando aquí, al diablo se le están cayendo las artimañas que tiene en tu contra. Se están desbaratando los planes del diablo. Cuando tú aplaudes, cuando tú danzas, cuando tú gritas, los planes del diablo se están cayendo. Hay gente que todavía no entiende eso. Por eso alaban a Dios sentado, con los brazos cruzados, con la cara arrugada. No han entendido esta realidad. Por eso le estamos enseñando para que usted entienda. Por eso el diablo lo que menos quiere es que usted alabe a Dios. Una casa donde hay alabanza es una casa donde los espíritus inmundos no quieren ni entrar. Por eso ponga alabanzas en su casa. Deje de poner a Dios me desguía, porque va a seguir en ruina. Deje de poner esa música maligna, diabólica, que lo que hace es traer a tu vida melancolía, dolor, recuerdos, pesadez, pesimismo, muerte, maldición. No dejes que esas cosas las escuchen tus hijos. Si tú eres de los que dejas que en tu casa se oiga música diabólica, que no alaba a Dios, que no bendice a Dios, no te preguntes por qué tus hijos están rebeldes, por qué tus hijos no te hacen caso, por qué tu hija tiene 12 años y está saliendo semidesnuda a la calle. Tú mismo estás logrando esto porque estás utilizando una herramienta de las tinieblas en tu casa.
En tu casa se debe sentir alabanza, se debe escuchar adoración. De tu boca no puede salir maldición. Tiene que salir alabanza, agradecimiento, gratitud. Esto rompe con las tinieblas, rompe con los poderes del diablo. Él no le entregue su hijo, ni le entregue su hija al diablo. Entrégueselo al Señor, que desde pequeño su hijo se levante escuchando que existe un Dios poderoso al cual él debe alabar, al cual él debe exaltar. Y eso va a proteger a tu hijo. El segundo tipo de ángeles que la Biblia registra son los ángeles guerreros. Dijimos que había unos que eran ¿qué? Adoradores. Ahora hay unos ángeles que son guerreros. Estos ángeles guerreros en la Escritura se conocen como los arcángeles. La palabra arcángel es principado. Por eso no solamente hay principados de las tinieblas, también hay principados del reino de la luz. Los arcángeles son los príncipes del reino de la luz. Por eso la Escritura, cuando habla de Miguel, dice el principal de los príncipes. De los principados son arcángeles, ángeles de guerra, ángeles que dirigen las huestes del cielo, no las huestes de las tinieblas. Recuerden, cada una de las cosas que Pablo describe del reino de las tinieblas, todas existen en el reino de la luz. En el reino de la luz hay principados, en el reino de la luz hay potestades, hay gobernantes, en el reino de la luz hay huestes espirituales de bendición que son del reino del Señor. Entonces esos ángeles guerreros son los que batallan a favor de la iglesia. Y la Biblia registra que el líder de los arcángeles es Miguel, el príncipe de los príncipes. Entonces tú tienes que saber que esta enseñanza no es para engrandecer al diablo. Y precisamente una de las cosas que vamos a derribar hoy es eso. Que muchas veces cuando enseñaron guerra espiritual a la iglesia, lo que le enseñaron fue a que él tenía un diablo grande, fuerte y poderoso, y no le enseñaron el poder de los que estaban con ellos. Usted tiene que saber el poder de los que están con usted. El objetivo de conocer la realidad espiritual no es conocer al diablo, es saber quién está con nosotros, saber qué es lo que ellos están planeando para destruirle y desbaratarle sus planes. Ese es el objetivo de la guerra espiritual. No es que salga de aquí teniéndole miedo, ay, ahora los demonios. No, no, no. Tienes que salir creyendo que contigo van dos ángeles, uno a tu derecha y uno a tu izquierda cuando salgas de aquí. Porque hay gente que ve que la persiguen los demonios, pero nadie dice, yo siento que me persiguen los ángeles, que los ángeles me guardan. Todo el mundo ve demonios en todos lados, nadie ve ángeles. Porque la realidad que nos enseñaron fue a ver demonios, no a ver al reino de Dios obrar. Recuerden cuando venían contra Eliseo. ¿Cuántos recuerdan la historia? Venía un gran ejército contra él. Y el siervo de Eliseo estaba asustado porque por la dificultad que venía, la batalla que venía en contra de ellos. ¿Y sabe qué hace el profeta? Ora al Señor para que Dios abra los ojos del siervo. Y dice la Biblia que los ojos le fueron abiertos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. Y cuando él vio el valle, se dio cuenta que no estaban solos, sino que alrededor de ellos había una multitud más grande que la que venía en contra de ellos. Cuando tus ojos espirituales se abren, tú te das cuenta que el que está contigo es más poderoso que el que viene contra ti. Cuando tus ojos espirituales se abren, tú te das cuenta que tú no estás caminando solo, que tú no estás en esta vida batallando solo, que hay un ejército de ángeles que Dios ha puesto a tu disposición para que te defienda. Eso es entender la realidad espiritual. Y hay ángeles que son mensajeros. Estos ángeles son encargados de traer mensajes, revelaciones, visiones, sueños. Recuerden que el anunciamiento del nacimiento de Jesús fue traído por un ángel que se le apareció a María y le dijo: María, tú has sido escogida por Dios y en ti va a ser engendrado el fruto del Espíritu. Le trajo un mensaje. Entonces tenemos ángeles adoradores, ángeles guerreros, ángeles mensajeros. Estos ángeles mensajeros están a favor de la iglesia. Estos ángeles mensajeros llevan delante de la presencia del Señor las peticiones, los clamores, y traen respuestas a la tierra. Por eso cuando tú oras, hay ángeles que resguardan tu oración. Y cuando la respuesta de arriba viene, hay ángeles que resguardan la respuesta para que venga a ti. Puedes estar completamente seguro que si tú clamas a Dios con fe, el Señor te va a responder. Ahora hemos entendido los principales
rasgos que identifican a este tipo de ángeles. Usted se va a encontrar en la escritura con que algunos los vieron y los detallaron, ¿verdad? Los querubines, dice la escritura, que los que los vieron tenían 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían el cuerpo y con otras 2 volaban. Son seres espirituales, no son seres naturales. Usted dirá, eso parece fantasía, pero es una realidad espiritual. Pero también existe en la escritura lo opuesto a todo lo que yo le he enseñado, que es lo que Pablo está diciendo, que es lo que está causando la influencia en los hombres en la tierra. Entonces Pablo dice que en la tierra hay espíritus llamados principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces vamos a comenzar de atrás hacia adelante para poder entender. Vamos desde el nivel más bajo al nivel más alto. ¿Estamos claros ahí? Entonces estamos en el nivel tierra. Vamos a ver ahora quiénes operan en el nivel tierra. Entonces en ese nivel llamado tierra opera el rango más bajo de esos espíritus inmundos, que son las huestes espirituales de maldad. Que si usted mira esto desde el punto de vista militar, las huestes espirituales de maldad serían los soldados rasos, o sea, los que todavía no tienen ningún tipo de rango, soldados rasos. Esas huestes espirituales de maldad, su trabajo es trabajar ¿para qué? Para destruir y para matar a los hombres, llevar al hombre a su propia destrucción. Ellos van a hacerlo de diferentes maneras, 4 formas hemos hasta ahora entendido que operan. Pueden haber más. Recuerden que lo que yo le estoy diciendo no es la última palabra en el tema, solamente es el conocimiento que usted necesita para tener una idea clara y no tener una idea vaga del tema. De lo primero que estas huestes espirituales de maldad, que son los soldados rasos de las tinieblas, hacen es influencia. Primer nivel, influencia. Las huestes espirituales de maldad trabajan en 4 formas. ¿Cuántas formas trabajan? La primera de ellas, ¿cuál es? Influencia. Esta influencia que ellos ejercen son influencias externas. Personas que oyen voces que les dicen cosas. ¿Alguna vez alguno aquí ha escuchado una voz externa que le ha dicho algo que no es una voz de una persona? Voces externas. Gente que ha dicho, yo escuché, pastor, que yo una voz que me dijo, quítate la vida, tú no sirves para nada. O una voz que le dijeron, tú eres sexy, súbete la ropa o quítate la ropa. O voces que te dijeron, mata a tu suegra. Bueno, hay unas voces naturales que le dicen eso, pero supongamos que son las espirituales. O voces que de pronto te dicen, no has visto cómo esa persona te mira. Míralo bien para que tú veas, te mira como con rabia. Y la persona dice, y verdad, madre, yo le digo, ahora es que me estoy dando cuenta. Déjale estar. Voces que hablan, influencia, influencia. Influencia que lleva a los hombres al pecado. En las huestes espirituales de maldad, la primera forma de trabajar es influencia. ¿No has visto a la vecina? Le dice el hermano José, ¿no has visto a la vecina? Hay poder en la vecina. Y José nunca había visto, oyó la voz, oye, 20 años viviendo en aquel lado y nunca había visto a la vecina. La vecina está como elegante. Una influencia está llevándolo a una conducta. Influencia que lleva al hombre a hacer cosas malas. Influencias espirituales por fuera de él que lo empujan. Influencias que te empujan. Dice un dicho por ahí que nadie daña a nadie, ¿verdad? La realidad es totalmente contraria. La influencia que se ejerce sobre una persona termina llevándolo a hacer cosas. Hay gente que por la presión que otros ejercieron hicieron cosas que no querían hacer. Estos espíritus inmundos te influencian para que hagas lo que quizás tú no quieres hacer. O despiertan en ti el deseo de hacer las cosas que quieres hacer. Influencia. Segundo nivel en el que las huestes espirituales de maldad operan, opresión.
El primero es influencia, el segundo que es opresión. Comienzan a oprimir a la persona. ¿Oprimir qué es? Exprimir. Para tratar de que la persona haga las cosas. Lo empujan, lo oprimen. Quieren hacer sentir a una persona mal, la oprimen. Estás triste, nadie te quiere. Mira, todo el mundo te abandonó. En la iglesia no te paran bolas. Nadie está pendiente de ti. Te oprimen. Hay una opresión. Entonces la gente ya no solamente oye de vez en cuando cosas, ve cosas. Hay gente que ve cosas en una sombra que estoy viendo. Después ya no ve una sombra, ve otra cosa, ve un niño, ve una cosa. No lo dejan dormir, le tiran los chismes. ¿Ya? Siente cosas en el techo. La persona comienza como a desesperarse, a tener temor. Hay una ¿qué? Opresión. Esto está por fuera. Recuerde que nadie puede exprimir un limón por dentro, tiene que exprimirlo por fuera. De los dos niveles de los que estoy hablando son niveles externos. Ahora viene el tercer nivel, que es un nivel interno. Entonces dijimos que hay influencia, opresión y posesión. Todas están en la Biblia, todas. Posesión. Cuando hablamos de una posesión, estamos hablando de una manifestación donde un espíritu ha tomado control de un cuerpo. Y en la Biblia hay muchos casos de espíritus que tomaron control del cuerpo. Por ejemplo, hay uno aquí en Marcos 9:17, se lo voy a mencionar. Dijo, y respondiendo la multitud, dijo, maestro, te traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, lo sacude, echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Personas a las que un espíritu los habitó. Hay personas que sienten que algo dentro de ellos los lleva a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Los llevan a pecar, los llevan a adulterar, los llevan a fornicar, los llevan a mentir, los llevan a hacer cosas en oculto que ellos no quieren hacer. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que entró al cuerpo. Ese espíritu no tiene control del cuerpo, pero tiene control de gran parte del cuerpo. Hay personas que, por ejemplo, han tenido espíritus de locura. No, él está loco. Lo traen a la iglesia, lo oramos, se va el espíritu de locura de él y la persona queda en sano juicio. Lo trajeron, no, que está poseído por esto, por lo otro. Lo oramos y el espíritu que está ahí sale del cuerpo y la persona queda libre. Personas a las que le echaron una brujería, una hechicería, le dieron algo, una comida pactada. Gente que consagraron cuando eran niños, que lo llevaron para que lo rezaran, que los cogieron, que los cruzaron, que le dieron bebedizo, que le pusieron la asegurancita. La asegurancita. Si usted supiera lo que significa esa aseguranza, jamás le pondría una a su hijo. Eso es un pacto, no es una aseguranza, eso es un pacto con las tinieblas. Le están pactando a su hijo con el diablo. Y los que le ponen aquí un miembro, le ponen un miembro masculino en palito. Si usted supiera lo que eso significa. Si usted supiera lo que eso. Por eso es que oro para que tus ojos espirituales sean abiertos y tú vieras cómo la gente está influenciada por estos espíritus inmundos. Y desde pequeños atan a los niños para que sean adúlteros. Ay, el niño, ¿por qué el hijo mío ahora? Ay, ¿por qué el marido mío anda con 5, con 6? Si comenzamos a buscar la raíz, la vamos a encontrar. Y es probable que muchas de estas cosas comenzaron cuando eran niños. Entonces fíjense que por la ignorancia, por eso aquí el objetivo no es el diablo. El objetivo es conocer las maquinaciones de nuestro adversario. Saber cómo opera para que no caigamos víctimas o presos de su actuar. El libro de Oseas dice que el pueblo de Dios pereció en un tiempo porque le faltó conocimiento. Es decir, la falta de conocimiento es un peligro para la iglesia. Una iglesia que no conoce es una iglesia que está en alto riesgo. Hijos que no conocen son hijos que están en alto riesgo. Familias que no conocen cómo estos espíritus operan son familias que están en riesgo. Es más, muchas de las cosas que pueden estar pasando hoy en su vida las estoy mencionando. Usted pensaba que esto era algo natural. Ahora se está dando cuenta que no es tan natural ni tan normal como usted pensaba. Que hay cosas que están influenciando tu vida. Que hay cosas que te están oprimiendo. O lo peor, hay cosas que te pueden estar poseyendo. Cuarto nivel, demonización o enajenación. ¿Cuál fue el primero?
Influencia. Segundo nivel, opresión. Tercero, posesión. Cuarto, demonización o enajenación. Este ocurre cuando muchos espíritus entran en un cuerpo. O sea, no solamente uno, sino entran muchos. Hay una demonización en la persona. La Biblia registra de un endemoniado de la ciudad de Gadara. ¿Cuántos recuerdan la historia del endemoniado gadareno? Dice la Biblia que en él había una legión de demonios, o sea, 12,000. En una enajenación, la persona pierde el total control de su voluntad. Por eso dice la Biblia, cuando hablamos acerca precisamente de este demonio, de este nivel en el que estaba el endemoniado gadareno, las características. Dice que estaba así desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, no moraba en su casa, vivía en los sepulcros. Muchas de las personas que nosotros vemos hoy que le decimos locos, muchas de esas personas, no podría decir que todas, porque es cierto que hay diagnósticos médicos de algún tipo de daño cerebral que pueden llevar a una persona a desvariar y a vivir de una manera sin control. Pero la mayoría de ellos sí sabemos que no son así. La mayoría de ellos tienen una demonización, o sea, se convirtieron en una cuna de demonios. De una persona esa la cogemos, le ministramos liberación y le todo el día sacando a demonios, porque tiene muchos dentro de su cuerpo. Recuerden que los espíritus para operar necesitan un cuerpo, una casa para vivir. De nosotros, para los espíritus inmundos, ¿qué representamos? Una casa donde ellos pueden vivir. Gracias a Dios, el Espíritu de Dios vino, limpió nuestras vidas, nos sacó de la cautividad y se metió en nosotros y nos convirtió en su casa. Por eso ahora ya usted está habitado. ¿Quién lo habita usted? El Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios adentro, tiene cualquier otro espíritu metido dentro de él. Son unas casas. Recuerden que usted es una casa. Y como casa, todas las casas tienen ¿qué? Puertas. Dígale que tiene a su lado puertas. Entonces de esto es lo que quiero hablar ahora. ¿Cómo nosotros podemos entender la operación de estos espíritus inmundos? ¿Cómo trabajan en nosotros? ¿Cómo podemos llegar a ser víctimas de sus artimañas, de sus estrategias, de sus artilugios? Entonces lo primero que tiene usted que entender, que entre los 4 niveles de los cuales hablamos, podemos ratificar con toda seguridad que los espíritus inmundos o huestes espirituales pueden trabajar en un cristiano. Cuando hablo de cristiano, estoy hablando de un verdadero hijo de Dios. No estoy hablando de uno que parece cristiano. Estoy hablando de un verdadero hijo de Dios. Uno que se arrepintió de su pecado, confesó su pecado, recibió a Cristo. El Espíritu de Dios vino a morar en él y está haciendo la voluntad del Señor. Se está guardando para Dios. Está haciendo las cosas que a Dios le agrada y está siendo fiel a Dios en todos los aspectos que Dios le exige. Son verdaderos cristianos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que tú vas a ver que parecen cristianos, pero no lo son. Se visten como cristianos, pero no lo son. Por eso no hay tal cosa como ropa cristiana. Son un invento. ¿Me está entendiendo? Son un invento de la religión. Tú puedes ver por fuera algo, pero lo que está por dentro es muy diferente a lo que estás viendo. Jesús lo dijo de los fariseos, ¿verdad? A la verdad ustedes se ven bellos, tan hermosos, son unos dignos evangélicos, pero son unos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, el mármol brilla, pero por dentro están llenos de pudredumbre, de huesos muertos y de putrefacción. Lo que estaba diciendo Jesús no era atacando a nadie en específico, sino hablando de una realidad espiritual.
No puedes juzgar a la gente por lo que ves. Lo que ves es importante, pero no es el todo. Es solo una parte. Hay gente que parece, pero no es. Y hay otros que no parecen y son. ¿Está entendiendo esa realidad espiritual? Para que usted no sea víctima de su enemigo. El diablo es tan astuto que al hombre que está mal le dice: vístete bonito para que la gente crea que está bien. Y hay gente que va a la iglesia de ellos por fuera, pero por dentro necesitan la operación de Dios. Entonces no se deje fantasear con las leyes inventadas por los hombres. Oiga la voz del Espíritu y pídale a Dios que le abra sus ojos espirituales para que usted pueda ver, porque puede ver a una persona mal o bien, quizás físicamente, y el Espíritu de Dios te puede decir lo que está operando en esa persona. Cuando ellos venían a Jesús, Jesús les decía: ¿por qué cavilan en su corazón? Jesús podía ver lo que estaba trabajando en ellos. Entonces fíjate, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Entonces retomo la idea. Teniendo todo lo que le dije claro, ¿verdad? Retomo la idea. De estos 4 niveles, hay 2 que podemos ratificar, que sí pueden ocurrir en un verdadero cristiano, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. ¿Sabe cuáles son? Los 2 primeros. Influencia y opresión pueden ocurrir a cualquier cristiano. Es decir, usted puede ser visitado por espíritus que le están hablando, que le están mandando ideas, pensamientos para que usted haga las cosas malas. La más poderosa de sus herramientas de estos espíritus inmundos, ¿sabe cuál es? La tentación. La tentación. Tú no puedes impedir que la tentación venga a ti. Todos vamos a ser tentados de alguna u otra manera. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en el desierto. Pero cuando Él resistió toda tentación, ¿qué pasó con los que lo estaban tentando? Se fueron, huyeron de Él. O sea, que la tentación estaba siendo el producto de una fuerza espiritual externa que quería llevar al maestro a pecar. Le mostró los reinos de la tierra. Le mostró todas las cosas que podía tener. Influencia. A ti te puede pasar que estás caminando en Cristo, estás sirviendo al Señor, y puede una voz hablarte y decirte: pero tú qué haces perdiendo el tiempo en esa iglesia, si el mundo es tan sabroso, tan deleitoso, si el mundo tiene tantas cosas que tú deberías disfrutar, te vas a volver viejo allí. Eso te lo puede decir un espíritu. Te lo puede decir por fuera de ti. Es más, te lo puede decir por la boca de otra persona. ¿Hay qué? No te vas a meter los tragos. Tan rica que es la cerveza y helada, te la tengo como vestida de novia, bien fría. Tómate una, no es malo. Con una no te vas a emborrachar, con una no vas a pecar. Influencias, tentaciones. Eres una mujer casada y el enemigo te tienta. Pero no has visto al vecino, no has visto a fulano, el hombre está como bueno. Míralo cómo te mira. Tu marido no te mira, no te dice nada, y él cómo te trata de bonito. Tentaciones, espíritus que hablan, que te quieren llevar ¿a qué? A tu destrucción. Te quieren destruir. Es su trabajo. No tiene misericordia, porque su naturaleza es una naturaleza maligna. Estás manejando plata en la empresa, tanta plata ahí, tú necesitando un par de billeticos en ese fajo. ¿Quién se va a dar cuenta? Tanta plata que hay ahí. Coge uno. Malo. Te tienta el enemigo. Eso le puede pasar a cualquiera de ustedes, a mí, a todos. Influencias externas que nos tientan para que caigamos. Opresión puede pasarnos a nosotros. Lo que no debería pasarle a un verdadero cristiano es una posesión, porque usted ya está habitado por un espíritu.
Ese espíritu es el Espíritu de Dios que vino a limpiar tu casa de todo lo malo que había. Vino a barrerla, a limpiarla, a ordenarla. Por eso tu vida está siendo ordenada, porque dentro de ti están haciendo limpieza. El Espíritu de Dios se metió con todo, con la escoba de justicia, a barrer, a limpiar, a aromatizar y perfumar tu vida, porque olías a muerte, ahora hueles a vida. Sin importar si te hayas echado colonia o no, tú hueles a vida. Recuerde que estos son aromas espirituales, se conocen. Entonces aquí estamos viendo nosotros cómo entonces podemos nosotros determinar que hay algo por fuera trabajando en mí. ¿Cuándo quieres saberlo? Se llaman fortalezas espirituales. Las fortalezas espirituales son los patrones de conducta o las estructuras que se alojaron alrededor de una persona. ¿Para qué? Para llevarla a vivir como un esclavo. Te lo voy a enseñar hoy, ayuda, de estas fortalezas espirituales. Estas fortalezas espirituales son influencias que operan en la vida de una persona desde su concepción. Ojo, no dije nacimiento, dije ¿qué? Concepción. O sea, desde una persona antes de nacer, ya puede desde su vientre estar siendo influenciado por espíritus inmundos. Niños que desde el vientre experimentaron rechazo. Niños que desde el vientre estuvieron a punto de ser abortados y que sus madres tomaron cosas para matarlos. Niños que desde su vientre recibieron palabras como no te amo, por culpa tuya, ahora tengo que aguantar, tener lo peor que me ha pasado. Influencias externas. Todo eso el niño lo está oyendo y lo está recibiendo porque él ya tiene vida. Por eso es que el aborto es la interrupción de una vida, porque desde que la célula masculina con la femenina se une, ya hay vida. Cualquier tipo de interrupción de este proceso es un asesinato. No hay tal cosa como que el aborto comienza después de X semanas. Desde que los dos genes se unen, ya hay vida. Cualquier interrupción de esta vida es un homicidio, según la Biblia. Por eso los cristianos no apoyamos desde ningún sentido el aborto. Creemos que hay muchas formas para poder solucionar un embarazo no deseado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces desde allí comienzan las influencias. Recuerde que nosotros nacimos bajo unos patrones de cultura y de conducta. Hay algunos que nacieron bajo una influencia de una casa donde mamá y papá practicaban brujería, hechicería, les gustaban los rezos, tenían en su casa altares a los ídolos, velaban, ponían la escoba para arriba, echaban sal en la puerta. Es decir, todas estas cosas que hacen parte del mundo de lo oculto, muchos de nosotros crecimos en esos ambientes, ¿sí o no? Cuando pequeñitos nos santiguaban, nos hacían una cosa, yo ni siquiera sabía lo que le hacían a uno. La mata de saber en la puerta, la herradura del caballo. Muchas de esas cosas nosotros las hicimos por ignorancia. Todas esas cosas que nosotros hicimos estaban operando, y cuando nosotros nacimos entramos a ser parte de una estructura espiritual. Las maldiciones que heredamos, porque la Biblia habla de unas maldiciones que se heredan, habla de una iniquidad que se hereda, habla de pecados que se heredan, así como las bendiciones también se heredan. Por eso tus hijos son benditos, porque heredan la bendición. Hay que ver es lo que nosotros veníamos trayendo, con qué cosas nos ataron. Muchos de nosotros fuimos dedicados a ídolos.
Hay personas que le pusieron el nombre de su ídolo. Te vas a llamar Clemente, en honor a San Clemente. Te vas a llamar María del Carmen, en honor a la Virgen del Carmen. Te vas a llamar, o sea, no todos los que están aquí, pero sí muchos. Le pusieron los nombres de esos espíritus inmundos, los amarraron, los ataron a ellos. Entonces esa gente se levantó con unas conductas que fueron enseñadas. El niño crece pensando que lo que está viendo en su entorno es real, es normal, es natural. Hijos que se levantaron viendo a la mamá fumando tabaco, leyendo cartas. Ellos se levantaron creyendo que eso era normal. Todas esas influencias terminan afectando directamente a una persona. ¿Por qué mucha gente es así hoy? Porque nació bajo unos sistemas de esclavitud. Crecieron bajo esta enseñanza, bajo esta influencia. ¿Te ha notado que ancestros que fueron alcohólicos heredan siguientes generaciones que también lo son? El bisabuelo era un borrachón, el abuelo era un borrachón, el papá es un borrachón y ahora el niño que apenas tiene 13 años ya es borracho. El abuelo era adúltero, el bisabuelo era adúltero, el tatarabuelo era un adúltero y ahora el muchacho ya es un adúltero. Y así todas estas cosas vienen afectando la vida. De cuando tú vienes a Cristo, tú vienes arrastrando con todas esas cosas de las cuales el Señor te ha hecho libre. ¿Cuándo se declara libertad? De las cuales el Señor te ha hecho libre. Tú viniste a Cristo, se rompieron estas cosas. Tú viniste a Cristo, el acta de los decretos, todos los argumentos que el diablo tenía para operar en tu vida fueron clavados en la cruz del Calvario. Y con la sangre de Cristo fueron borradas todas esas cosas. Por eso cuando tú viniste a Cristo, lo que operó en tu vida no fue un cambio de religión, sino un cambio de naturaleza. Tú no cambiaste de bando, tú cambiaste de reino. Te trasladaron del reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces ahora estás en el reino de Dios y el enemigo va a seguir influenciando, va a seguir oprimiendo. Entonces esto no es para que le tengas miedo, sino para que sepas cuáles son las herramientas que va a utilizar para que cuando vengan tú estés preparado como hombre, como mujer de Dios y no permitas que él te haga daño. Porque tú sobre él le das una autoridad. Entonces hay unas puertas que nosotros podemos abrir para que estos dos niveles comiencen a operar con fuerza. Y aquí quiero hacer énfasis porque muchas de estas puertas la gente las tiene abiertas. ¿Por qué si yo soy hijo de Dios tengo que masturbarme? ¿Por qué si soy una hija de Dios tengo que ver pornografía? ¿Por qué soy adicto a esas cosas? Si ya fui libre. ¿Por qué todavía digo mentiras? Si soy un hijo de Dios, no igual habita el Espíritu de Dios. ¿Por qué si soy un hijo de Dios vivo en adulterio? ¿Por qué si soy un hijo de Dios fornico? ¿Será que el Espíritu de Dios me está llevando a estas cosas? ¿Será que mi carne no ha sido crucificada? ¿O será que yo estoy abriendo puertas y permitiendo que ese mundo espiritual, que muchas veces ignoro que existe, está trabajando con fuerza en mi vida? Esto se le llaman las puertas espirituales. Y vamos a hablar de ellas ahora. Recuerden que yo le dije que usted es una casa o un templo. ¿Cuántos son un templo aquí? ¿Usted es el templo de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pero como eres un templo, tienes puertas. Puedes dejar entrar una cosa y puedes dejar entrar otra también. El Espíritu de Dios habita en tu espíritu. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué habita en tu espíritu? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué habita en tu alma? Las emociones, la mente.
la voluntad. Puedes tener un espíritu en el cual habita el Espíritu de Dios, y puedes tener un alma no gobernada por el Espíritu de Dios. ¿Entendió eso? El objetivo de Dios es, desde tu espíritu, gobernar tu alma y por ende todo tu ser. Por eso la Biblia enseña que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser santificado. Entonces hay gente con un espíritu libre, libres en el espíritu, pero cautivos en sus almas, porque abrieron puertas para que el enemigo influenciara, oprimiera. La puerta más grande, y es por la cual el enemigo destruye más personas, se llama pecado. La puerta del pecado. Dígale que tiene a su lado, la puerta del pecado. Esta es la más grande de todas las puertas que el hombre puede abrir. Es decir, usted puede ser una persona que ama al Señor, o que por lo menos profesa amar a Dios. Puede ser una persona que viene a la iglesia, que ora cuando hay que orar, que canta cuando hay que cantar, que lee la Biblia y escucha la palabra de Dios, como todos en esta mañana están atentos oyéndola. Y sin embargo, tener pecados en su vida. La puerta del pecado se convierte en una invitación para que esos espíritus que están afuera comiencen a trabajar adentro. El pecado, entonces, en todas sus manifestaciones, solamente voy a mencionar algunos: orgullo, amargura, desobediencia, rebeldía, terquedad, vagancia, falta de perdón, arrogancia, envidia, pornografía, masturbación, adulterio, lujuria, solamente por mencionar algunas. Chisme, celos, crítica, fantasías. Estos son pecados que abren ¿qué? La puerta. Si usted abre la puerta, cosas van a entrar y van a comenzar a dañar tu vida, dañar tu corazón, tu mente. Van a comenzar a dañar todo lo que, el trabajo que Dios está haciendo en ti. Porque hay personas que dicen: yo siento que no avanzo en Dios. Personas que constantemente recaen, comenzaron la vida cristiana, pero su vida cristiana ha sido recaer, recaer, recaer. Me vuelvo a Dios, me aparto, me vuelvo a Dios, me aparto, me vuelvo a Dios, me aparto. ¿Por qué no logran estabilidad? ¿Por qué no pueden crecer si hay un progreso del Espíritu en ellos? Porque hay pecado. Y el pecado es una puerta que permite que los espíritus inmundos entren, y cuando ellos vienen a operar en el cuerpo, vienen a causar oposición para resistirte, para que no avances, para que no crezcas, para que no alcances el cumplimiento de las cosas que Dios te ha dicho. Cuando tú dejas que estas cosas entren a tu vida, las practicas, hermano, te estás haciendo un daño a ti mismo. Por ende ofendes a Dios, que pagó un precio tan alto por tu libertad. Porque tú eras un esclavo. Tú y yo éramos esclavos, estábamos aprisionados por las tinieblas. El precio de nuestra libertad fue la sangre de Cristo. Así que cuando yo vivo en pecado y practico el pecado, estoy pisoteando la sangre del que me libertó. Estoy despreciando el valor con el que se me ha hecho libre. Te destruyes a ti mismo y por ende destruyes tu familia. Y hay gente que destruyó su familia, ¿por qué? Porque abrió la puerta del pecado. Porque pensaron que una locura, que una canita al aire, como el sistema lo enseña, no era nada malo, que podía hacerse porque todo el mundo lo hace. Recuerda lo que Pablo está viendo: un mundo bajo el maligno, un mundo bajo la influencia. Él veía hombres con 3 mujeres, él veía hombres con hombres, él veía mujeres con mujeres, él veía hombres perdidos en los vicios. Él decía: algo está pasando en este mundo.
Entonces, lo que Pablo vio es una realidad espiritual que hoy también está vigente en nosotros. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios si todavía tienes la puerta del pecado abierta. Usted será un verdadero hijo de Dios cuando usted cierre la puerta al pecado y se decida a vivir para agradar al Señor. Hermano, no podemos crecer, no podemos ver la gloria del Señor si tenemos pecado en nuestra vida. El pecado es una invitación. Es como el pastel deleitoso a la vista, agradable. Y cuando le pones a tu enemigo allí la bandeja servida, él viene. Y no viene a cenar contigo como el Señor viene. Viene a destruir, viene a dañar, viene a matar, viene a robar la paz. Porque hay cristianos que no tienen paz, porque han abierto la puerta del pecado. La duda es un pecado. No creerle a Dios es un pecado. ¿Por qué matrimonios que se han destruido? Porque le abrieron la puerta a la fornicación, al adulterio. Porque permitieron que a su vida íntima entraran cosas que no debían entrar. Veamos pornografía. Veamos esto, lo otro. Pecado. Y el pecado destruye todo lo bueno que Dios está haciendo, hermano. ¿Por qué las finanzas no crecen? Me dice, quizá hay pecado en su vida. Quizá usted todavía está haciendo cosas que no debe. Usted todavía compra lotería. Usted todavía está invirtiendo su dinero en lo que no debe. Usted está honrando a las tinieblas antes que a Dios. El pecado, hermano, el resentimiento. Porque hay gente que no puede ser feliz, porque están resentidos. Y el resentimiento, ¿qué? Abrió la puerta. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Y qué sigue diciendo? Ni deis lugar al diablo. Es que una ira te puede llevar a abrir la puerta al diablo. Por eso es que usted puede airarse por muchas cosas, pero usted tiene que cerrar la puerta automáticamente. Tiene que pedirle a Dios que trabaje en esa ira. Porque si sigues con esa ira hacia esa persona, hacia tu pareja, terminarás odiando. El enemigo va a entrar con fuerza, va a tomar tu ira, porque tu ira es la puerta que le dejó entrar, y va a comenzar a meter no solamente ira, va a comenzar a meter deseo de venganza, va a comenzar a meter resentimiento, va a comenzar a meter rabia. Y cuando quieres ver, tienes una rabia desenfrenada contra alguien. Quiero verlo muerto, quiero verlo acabado, pero aún así vienes a la iglesia. Estás deseando que alguien le vaya mal y vienes a la iglesia. Ojalá lo pisaron un tren. Ojalá ahora que saliera en la moto se estrellara. Ojalá les fuera mal. Esas cosas muchas veces nosotros las decimos, las pensamos. ¿Por qué? Porque se constituye en el pecado, en el alimento que estos espíritus utilizan para destruirme. La segunda puerta, la puerta del ocultismo. Todo tipo de prácticas satánicas de corte ocultista son puertas. Gente que practicó la tabla ouija, gente que iba a que le leyeran la mano, gente que todavía se toma el café y voltea la tacita. Son prácticas ocultistas. Esas prácticas ocultistas abren la puerta. Pactos de sangre. Que cuando tenía una novia, usted se puyó el dedo con él y lo unieron. Nos amaremos. Tú hiciste un pacto de sangre allí. Por eso hay mujeres que no pueden ser felices hoy con el marido que tienen, porque tienen pactos de sangre que hicieron. Por eso hay hombres que no se satisfacen con la mujer que hoy tienen, porque hicieron pactos de sangre. Le dijeron a aquella mujer: será mi única mujer, no le perteneceré a otra, te amaré toda la vida. Hiciste un pacto, tienes que romper eso.
está operando todavía. Personas que les gusta leer el horóscopo para ver qué les traerá, qué les deparará el futuro. ¿Quieres saber qué le va a deparar su futuro? Lea la Biblia. Más claro no se lo puede dar. Y el horóscopo que lo lea siempre te va a ir bien. ¿Alguna vez ha leído el horóscopo que le va a ir mal? Cuando yo leí el horóscopo siempre, Capricornio, este será tu mes, encontrarás a la persona amada. Siempre te va a ir bien. Y de paso el número de la suerte. Y alguno por ahí que la anota y que para cuando se la gane bendecir la iglesia. Cuando me gane el baloto, pastor, le mando allá una ofrenda bien poderosa. ¿Qué dice con esa ofrenda? Estas puertas de ocultismo, hermano, son las que terminan abriendo las puertas al enemigo. Cristianos que cuando no encuentran la solución a un problema, deciden ir donde el Señor que sabe. ¿Por qué no lo llaman como lo tienen que llamar y como la Biblia lo llama? El brujo. Voy a ir donde una señora que sabe por mi casa, una bruja. Dígale cómo se llama, bruja. Y hay gente que le cree más a los brujos que a Dios. Y hablo de cristianos que tienen puertas abiertas. Aquí les da la palabra, el pastor los bendice, no le creen al pastor. La bruja le dice, te va a ir mal, todo el día paran asustados. La bruja me dijo que me caiga, para que me unan, para que me oren. Cuando el pastor te dice que te va a ir bien, no le crees al pastor. Todavía tienes puertas abiertas. Todavía le crees las mentiras al diablo, tan viejo como tú estás. Como diría mi madre, tan viejo como estás tú, creyendo todavía eso. Créele a Dios. Cree que te va a ir bien. Que si viene la prueba, el Dios que está contigo te va a dar la victoria. Que si viene el desierto, después del desierto, el Dios que está contigo te va a llevar a la tierra prometida. Créele a Dios. Pero a veces le cree más a quien no tienes que creerle. Tercera puerta, la puerta de las heridas. Heridas no sanadas pueden convertirse en una puerta para que los espíritus comiencen a operar. Soledad, infelicidad, culpa, vacíos, falta de gozo, tristeza, vergüenza, fracaso. ¿Cuántos alguna vez han fracasado aquí? Aparte de mí, todos en algún momento fracasamos en algo. Entonces cuando tú te quedas en el fracaso, porque el pecado no es que fracase, el pecado es que te quedes en el sentimiento de fracaso y comiences a culparte. Claro, esa mujer me dejó, pues yo soy un bobo, yo soy un tonto, soy un bueno para nada. Y de paso me cae. Eso le abre la puerta a tu enemigo para que tu enemigo, así te quería coger volando bajito. Y comienza entonces a atacarte. Y te mete, quítate la vida. Tú no sirves, nadie te ama. ¿Dónde está ese Jesús que tú decías que iba a estar contigo en la buena? Y comienza el diablo a trabajar en la mente del hombre. Y uno escucha a veces noticias como pastor se suicida. ¿Qué lleva a un pastor a suicidarse? ¿Qué lleva a una mujer de Dios a suicidarse? Algo tuvo que haber entrado a ese cuerpo. Una influencia estuvo allí. Pero algo fue lo que le abrió la puerta. Una decepción. Te decepcionaron. O te decepcionaste de algo. Pídele al Señor que sana tu corazón y levántate. No puedes seguir toda la vida martillando tu corazón, golpeándote, hiriéndote, tratándote mal. Recibe la libertad que el Señor te está ofreciendo. Cree en Dios, pasa la página y sigue adelante. Sacúdete el polvo y levántate. No te vas a quedar ahí en el dolor, porque ese dolor va a hacer que tu enemigo venga y comience a trabajar y a mandarte ideas, pensamientos, y eso comienza a dañarte. Entonces estás herido y pones de vez en cuando a Darío Gómez para
comienzas entonces con esas canciones que son hechas por las tinieblas, comienza ese sentimiento de dolor a destruirte. Hay cosas del mundo espiritual que usted debe saber. Yo oro a Dios para que sus ojos espirituales sean abiertos. Hay muchas cosas que usted oye que no son canciones, son doctrinas de las tinieblas. Pero el hombre espiritual sabe cuáles son esas doctrinas. No se deja doctrinar por las tinieblas, porque muchas de estas doctrinas están infiltradas en lo que llamamos música cristiana también. Música que te lleva a la melancolía, al dolor, a sentirte mal, poca cosa, a una miseria. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Están infiltradas. No dejes que esas cosas. Y cuarto, la puerta de la herencia. La puerta de la herencia. Y esto estoy hablando de todo lo que te antecedió. Es decir, lo que hicieron tus padres, tus abuelos, tatarabuelos y bisabuelos y todo. Gente que ha aceptado la herencia de maldición. O sea, Cristo los hizo libres, pero ellos todavía aceptan la maldición. Es que yo sufro de eso. Dígale que tiene a su lado, usted no sufre de nada. Te vienes con esa herencia, la herencia del que sufre de todo, del que se apodera de... Mire, hay cristianos que se apoderan de toda enfermedad. Cuanto hay por ahí se apoderan. Ellos son expertos en apoderarse de la enfermedad. Le cayó un sucio en el ojo, se lo limpiaron, no es bien, veo borroso. ¿Qué te pasa? Bueno, estoy sufriendo de la vista. Sufren de todo. No, es que de eso sufrió mi abuelita. Un dolor eso debe ser seguro el hígado, porque toda mi familia murió de eso. Un dolor en una... Seguía el cáncer del que murió mi abuela. Ya me está con... Adoptan, aceptan las maldiciones. Entonces cuando tú aceptas todas estas cosas, le está abriendo la puerta al diablo. ¿Y sabes qué hace el diablo? Ah, te dio un dolorcito y crees que es un cáncer. A ver lo que te voy a mandar para que sea serio. Me abriste la puerta. El diablo dice, me abriste la puerta y voy a entrar con todo. Y lo que pudo ser un dolor de estómago puede convertirse en un cáncer. Me abriste la puerta del temor. Le tienes miedo al temor, le tienes miedo al cáncer, le tienes miedo a la enfermedad. Se mete. Tú le abriste la puerta, ojo. Tú le abriste la puerta. Que yo sufro de tal cosa. Gente que recibió adicciones de sus familias. Quizás los padres tuvieron algún tipo de vicio. Hoy ellos también están despertando los mismos deseos hacia las cosas que sus padres hicieron. Problemas de finanzas. Hay problemas de finanzas hereditarios porque hubieron familias que se pactaron con las tinieblas para vivir en ruina, en miseria, en escasez, en pobreza. Mire, uno analiza hoy y nuestros ancestros tuvieron más posibilidades que nosotros. Sin embargo, uno mira atrás y muchos de ellos vivieron en la total ruina, total pobreza. 100 años, la misma casa de tabla. Te conoció a Cristo y en un año ya la comenzó a levantar de material. Pero no tenía que ver con recursos, tenía que ver con herencia espiritual. Gente que no se preocupaba por estudiar, no se preocupó por capacitarse. Las escuelas y las universidades no son nuevas, tienen siglos de existir. ¿Por qué muchos de ellos no estudiaron? ¿Por qué no se prepararon? Lo mismo que hoy había hace 2000 años. Las universidades no se inventaron ahora, mis hermanos. Los colegios no son nada nuevo. Siempre han existido. No es que cuando mi papá no había colegio. ¿Quién le dijo a usted eso? Es una mentira. Siempre hubo colegio. Lo que pasa es que el diablo influenciaba a las culturas. ¿Para qué? Para que no estudiaran, para que no se capacitaran, para mantenerlos esclavos, para que no progresaran.
Entonces, ese sistema de ruina, mucha gente lo viene heredando. No, yo no estudio si a mí no me regalan el estudio. Si no me dan a mí mi beca, si el gobierno no me paga la universidad, no estudio. Vienes arrastrando con una mentalidad de pobreza intelectual. Casa yo. A mí la casa me la tiene que dar el gobierno. Herencia espiritual adquirida de pobreza. Mire, la pobreza usted la puede ver desde muchos aspectos. Una condición económica, pero también puede verla como una condición espiritual. Y hay espíritus asignados a que la gente vive en ruina y en miseria. Y son gente que vive en las casas sucias, no las arreglan, no le echan ni una pintadita a la casa. Esa casa hace 20 años igual de puerca. Las sillas son todas amarradas con un pedazo de pata, con el clavo, con el alambre, todo es remendado. Los cables parece una así, lleno de mosca, todo sucio. Hermano, el FAC no lo acabaron de inventar hoy. El jabón no lo inventaron hoy. Eso siempre ha existido. La escoba siempre ha existido. Pero a veces el diablo es más inteligente, que se la da a la bruja y los cristianos no barren la casa. Entonces nosotros tenemos que saber esas cosas, hermano. Que muchas de estas cosas son cosas que venimos heredando. Y cuando tú abres la puerta a eso, tú eres un cristiano que vive sucio. Te bañas una vez al día por la voluntad de Dios. Pero si fuera por la tuya ni te bañaras. No limpias la casa, no arreglas. Si todo está mal, sigue igual. Hermano, ¿de dónde heredaste eso? Pregúntate, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tan desordenado? Todo lo tiro donde sea. ¿Tú sabes quién reina en el desorden? Las tinieblas. Las tinieblas reinan donde hay desorden. Por eso ellos buscan son lugares oscuros, sucios, encerrados, malolientes. Algunos dirán, se parece a mi casa. Estás abriendo las puertas, hermano mío. Entonces tienes que ser consciente de todas estas cosas para que tú puedas romper con todo tipo de artimañas que el enemigo quiera levantar en tu vida. Porque tú no naciste para ser esclavo. Ya tú fuiste liberado por la sangre de Cristo. Fuiste trasladado de un reino de las tinieblas. Ahora se te está enseñando cómo debes vivir para que el diablo no te destruya. Vamos a colocarlo de pie.